noches, gracias por acompañarnos. Siempre invitamos aquí a conversar en la noche a protagonistas del ámbito tanto profesional como político, social, económico, deportivo. También hemos hablado con mucha gente de la cultura. Estos días estamos hablando con muchos precandidatos, ya que se acercan las fechas de las internas, tanto en Partido Colorado como en la Concertación. Hoy queremos presentarles a un conocido, pero en otros ámbitos, más en el ámbito jurídico, más en el ámbito de la actividad de las empresas, la actividad corporativa, ha trabajado mucho en ese ámbito, pero hoy se postula también como senador. Él es Francisco Pancho Peroni. Presentamos una semblanza y comenzamos a conocerlo mejor en esta conversación en Mega TV. Francisco Peroni Clifton. Especialización, Derecho Corporativo y Societario, Fusiones y Adquisiciones, Inversiones y Distribución, Agencia y Representación, Franquicias. Nacido en Buenos Aires, Argentina, matriculado en el año 2007 en Paraguay, Educación, abogado, Universidad Católica de Asunción, 2007, licenciado en Administración de Empresas, Universidad Católica de Asunción, 1993. Socio gerente de Peroni Sosa Telechea Bur y Narvaja, miembro del directorio de Meritas, miembro de la Comisión Deportiva de la ADN, Touring y Automóvil Club Paraguayo, miembro internacional Bar Association y Club de Ejecutivos del Paraguay. Muy bien, ya estamos con Pancho Peroni, porque así lo voy a llamar, porque no puedo ahora decir el senador Francisco Peroni Clifton. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Súper bien, Mario. Un gusto estar acá contigo, compartiendo con toda la audiencia que lo siguen en todos los programas. Yo soy un asiduo que normalmente los está viendo, así que realmente un gusto poder compartir, intercambiar algo de ideas y un poco de dónde vine a dónde vamos, ¿verdad? Claro, esa es la idea, para que la gente también te conozca mejor, aunque sos muy conocido en el ámbito profesional. Lo primero, tuvo que pasar todo este tiempo para enterarme que tu segundo apellido es Clifton. Sí. ¿Que tu mamá era norteamericana? Británica. Británica. Mi abuelo era especialista en telecomunicaciones. Ajá. Y durante la Segunda Guerra Mundial le tocó estar en el ejército británico, en la parte de telecomunicaciones. Así que mi madre estuvo en Seychelles Island, por ejemplo, en el medio del Océano Índico, Sí. que era una isla donde bombardeaban constantemente porque todos los cables que unían las comunicaciones entre Sudáfrica e India pasaban por ahí. Por ahí. Así que de ahí terminó haciendo las conexiones para British Telecom en Buenos Aires y hacía las conexiones de Buenos Aires a Santiago, a La Paz, a Asunción, a Montevideo. Y bueno, mi abuelo, del lado de mi abuelo, don Guillermo, Juan Guillermo Peroni, como que lo invitaron a salir del Paraguay. Él era diputado nacional cuando tenía del Partido Liberal a los 24 años y lo invitaron a salir en la época de Morínigo, ¿verdad? Y retornó recién en el año 74. Mi padre pudo volver en el año 68. Y bueno, como vos sabes, familia un poco también de apellido italiano, todos los domingos nos juntamos y volvimos. Mi abuelo dijo, tenemos que volver le dijo a mi padre, ¿verdad? Vas a hacer la punta de flecha de lanza para que podamos volver a Paraguay a terminar el trabajo que se fue interrumpido, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? ¿Y a la Clifton la conoce en Buenos Aires? Mi padre la conoce en Buenos Aires, se casan ahí, después vienen ya al Paraguay. Y sí, es un desafío grande. Mi abuela es Casal Ribeiro, de origen, digamos, portugués, de una familia muy vinculada a los Juanes Machaín. Así que tenemos muchos años dentro del Paraguay y con la gente que construyó un poco en una época del Paraguay. Pero además, por los apellidos que me mencionás, siempre dentro de una rama liberal. Sí, dentro de una rama liberal. Hemos tenido, sin duda, entre los Peroni y eso, algunos que han estado dentro del Partido Colorado, pero digamos, dentro de nuestra estructura familiar, en general, los liberales o Patria Querida, de Encuentro Nacional, en ese ámbito, y un poco después tenemos que ser considerados, ¿verdad?, de los que han sido beneficiados por tener una familia que nos recibió de vuelta al Paraguay, haber construido otra vez una presencia social y económica. Y hemos tenido, como a veces te toca, ¿verdad?, mucho trabajo, mucha perseverancia y suerte en la vida. Y hoy es el tiempo de salir de esa zona de confort. Vos ya también lo viviste. Sí. Es una decisión difícil que solo se hace con el apoyo de la familia cercana, tu esposa, tus hijos, tu madre, tus padres, tus tíos.
y es empezar a tratar de devolverle un poco al Paraguay lo que hemos recibido con familia y quién sabe si abrir a otros que están relacionados conmigo en forma directa que se animen también, ¿verdad?, a tomar ese paso y que cambió la estructura de votación a poder votar un candidato. Bueno, Claro. hay que salir de la zona de confort porque no sirven todos los asados o en las conversaciones quejarnos Claro. y no levantarnos. Entonces darle la opción y Dios y los votos decidirán, ¿verdad? Eso es. Claro, entrar en la arena, que es lo difícil. De la gradería todos somos expertos, pero adentro hay que trabajar. En este proyecto acompañás a Eduardo Nakayama, Martín Burr, esa línea, ¿no? Sí, bueno, solo para aclararte, yo me recibí primero de administrador de empresas, después de abogado, Ok. y administro un estudio jurídico en el cual uno de nuestros socios es Esteban Burt, el hermano de Martín. Cuando yo salí de trabajar en Citibank, cuando era relativamente joven, 28 años, trabajé con Martín y traje un programa educativo que se llama Junior Achievement. Sí, conozco. Lo instalé acá, le ofrecí a Martín hacerlo en la fundación, así que trabajé unos 2 años con él. Después me fui ya a la práctica privada y me reemplazó ahí un gran amigo que es Jan Esperanza, con quien compartimos una cantidad de situaciones gremiales en la Universidad Católica de contables, ¿verdad? Cuando yo iba a la UCA y tengo muchos compañeros de contables donde en aquella época terminaba, digamos, la dictadura, hicimos bastante gremialismo también. Tuve el honor de tener varios socios por un día de Junior Achievement. Aquel programa que iban los chicos a convivir, de acuerdo a la profesión que elegían, tenían un socio por un día. Sí. Me tocó experimentar, muy lindo como concepto además. Ahora, de todas maneras, a pesar de estas acciones, siempre lo tuyo fue más el ámbito privado. Esto presupone exponerse, como bien decías, y bueno, luchar por un ideal y por un proyecto. En el grupo que ustedes conforman, ¿qué desean para el país? La verdad que nosotros tratamos, dentro del grupo, nosotros con Edu, digamos, que fue el impulsor de lo que es Renovación hace unos 5 años, lo que quería es formar un grupo de gentes con una actitud y un comportamiento, con un carácter, digamos, diferente, todas personas honestas. Es imposible casi en la situación del país que alguien no se te pegue, ¿verdad? Sí. Pero tratamos de conformar el grupo más honesto posible, que quieran conectar y transformar el país. ¿Por qué digo conectar? Porque es buscar a aquellas personas que se sienten como nosotros, que a veces decíamos, es imposible. Si yo quiero ayudar, me cierran todas las ventanas y me cierran todas las puertas, sino invitar a que se levanten, invitar a que vengan a participar y encontrar, si no es ahora en este proyecto, porque sabes que él se presentó primero al directorio, después a las municipales, ahora se presenta a senador, estamos apoyando a Martín. La cosa es, si no seguir para transformar a Renovación si no es en el primero, en el segundo poder dentro del Partido Liberal, el grupo mayoritario, ¿verdad? Y creemos que es una oportunidad que hay que tomar. Este modelo de la concertación también no fue fácil de parir, fue una construcción jurídica complicada, vos lo entenderás porque sos abogado además, pero es un primer intento muy interesante. Antes se hacían alianzas, ahora una concertación. ¿Te parece que puede funcionar, inclusive si llegara a ser gobierno de la concertación, como una especie de hub donde puedan trabajar políticamente todos los sectores de la oposición a pesar de sus diferencias? A ver, cuando vivimos en un sistema democrático que realmente comparado a las democracias europeas o a la vida política europea que tiene 1000 años, Claro. Cuando nosotros hablamos, incluso la americana, que es un sistema democrático de 200 años, es difícil decir que todo eso vos vas a poder hacer y hacerlo fácilmente. Claro. Más en un país donde hemos vivido, ¿verdad?, una dictadura de casi 50 y pico de años. Claro. Y tenemos un proceso que se inicia en el año 89, que los grandes políticos que estuvieron en ese momento, yo lo desconozco, una de esas algunos periodistas conocen, cuando se da la primera posibilidad de alternancia y de un cambio pacífico y de que eso dure 5 años, que fue con el presidente Lugo, se interrumpe a los 4 años. Entonces pusimos a este bebé a gatear y cuando gateó 6, 7 pasos lo sacamos y lo volvimos a poner en la cuna. Sí, entonces cuando alguien me dice, ¿y la concertación va a resultar? Todavía no nos resultó ni un primer cambio de alternancia en el poder. Claro. Es decir, ese examen no lo pasamos. Entonces, yo no te puedo asegurar que va a funcionar. Lo más importante es que exista alternancia. Mientras que no existe una alternancia, no existe una equiparación, digamos, del poder político y de las ideas, y básicamente es como
competir en una monomarca, ¿verdad? Yo creo que la alternancia es parte. Hoy la alternancia solamente se puede dar a través de una concertación. Que va a ser difícil hacer esa concertación, trabajarla y ver. Creo que sí, pero creo que hay 5 o 6 ejes temáticos en lo que es el desarrollo, la transformación del país, que sí hay coincidencia. Sí. El resto lo podemos debatir y podemos acordar. Fácil, no va a ser fácil. Todos dicen, a ver, sobre todo desde afuera, dicen Paraguay es la tierra, la oportunidad de Paraguay es la gran figura de Latinoamérica por sus macro números. Pero socialmente eso no lo logramos equilibrar con una mejor convivencia, Pancho. ¿Qué es lo que falla? ¿Por dónde hay que comenzar a resolver esa suerte de asimetría que tenemos entre una macroeconomía saludable, a pesar de todos los embates que hubo últimamente, inflación incluida, y una realidad social con casi 1.800.000 pobres en el país? ¿Dónde está la falla de este sistema? Y básicamente no somos un sistema democrático, ¿verdad? Lastimosamente esa es la falla. Es decir, si queremos adoptar un sistema democrático, no lo podemos adoptar en forma parcial. Sería otro sistema, ¿verdad? Podemos, claro, como se manejan, digamos, en otros países. El Paraguay, la democracia en sí tiene básicamente 3 pilares, 3 poderes sobre los que se mueve, ¿verdad? Está el poder ejecutivo, el poder legislativo. Ambos de estos poderes, con sus pros y sus contras, se han evolucionado durante este periodo de pseudo-democracia. Una democracia que casi se limita a el voto cada vez que nos llaman a elecciones. Y a las libertades públicas seguramente. Pero el órgano que hace funcionar esa democracia es el Poder Judicial. Claro. Y ese poder, no voy a decir luego que no evolucionó, más allá de una pequeña evolución tecnológica. Ese poder retrocedió. Hoy no tenemos, hay excepciones como en todo, tanto en la Fiscalía como en jueces, yo eso aclaro, sí, pero no tenemos, ni en Asunción, ni en el interior del país, muchos jueces que tengan carácter, ni que sean honestos. Entonces, al no poder tener un lugar donde se resuelvan los problemas y los conflictos sociales y los problemas y conflictos económicos, porque si queremos traer a inversores también los tenemos que resolver. Por suerte, en el ámbito privado tenemos algo que nos ayuda a resolver, que es el arbitraje. Entonces no vamos a la justicia. Pero la explosión de arbitraje en el país se debe a que la justicia no resuelve las cosas y por lo menos no las resuelve en una forma justa y en una forma rápida. Los problemas sociales de aquel que entiende que tiene derecho sobre la tierra o aquel que tiene derecho sobre la tierra no lo pueden resolver, hay que resolver. La única forma que tiene esa gente de resolver el problema es invadiendo. Claro. La única forma que tiene los camioneros de hacerse escuchar es cerrando ruta. Claro. La única forma que tienen los taxistas cuando hubo un problema era cerrar Puente Remanso. Entonces, cuando no existe una democracia en la cual el Poder Judicial pueda dirimir los conflictos sociales, económicos y políticos, entonces realmente le falta la rueda para poder girar las cosas. Vamos a hacer la pausa. Interesantísimo este debate que estamos haciendo con Pancho Peroni, porque es un hombre que conoce mucho el funcionamiento del Estado desde otra visión, seguramente más del sector privado, pero lo conoce de toda la vida y lo ha estudiado toda la vida. Por eso es interesante que lo escuchemos atentamente. A la vuelta de la pausa seguimos hablando con Francisco Peroni, Pancho Peroni, candidato a senador dentro de la Concertación. Ya volvemos. Francisco Pancho Peroni es nuestro invitado de hoy, lista 50 en la Concertación, un modelo nuevo también de elección donde hay distintas opciones, también con este tema de la lista en la cual se puede variar un integrante de la lista. No es un desbloqueo total tampoco. No. Pero bueno, eso genera por lo menos la posibilidad de que cada uno pueda pelear por lo suyo, ¿no? Sí, sí. Es muy diferente, ¿verdad? Es decir, ha habido muchas críticas después de las municipales al sistema. A veces vos tenés 2 o 3 candidatos que te puedan gustar, pero tenés que elegir al que más te gusta. Uno, claro. Y eso eventualmente va a reposicionar a los candidatos, ¿verdad? Dentro de la lista que va a ir a la integración, sea en el Partido Colorado, en el Partido Liberal, van a ir a la integración con las otras listas a candidatos y senadores para presentarlas, digamos, en abril. Y la otra es con unos amigos que, viste, como vos decís, no es que entienden todo
de política. Hay amigos que, por ejemplo, decían, pero yo puedo ir a votar a la concertación, ¿te puedo votar ahora vos? Y si no sos liberal no podés, porque solamente a los senadores, a los diputados, los votan los afiliados al Partido Liberal. Ahí no está habilitado el padrón nacional. Solamente la chapa de lo que es candidato a presidente y vicepresidente, entre lo que es Efraín, Martín, digamos, Villarejo, los que votan a la chapa pueden ser de cualquier partido, pueden no estar afiliados, solamente tienen que estar en el padrón nacional. Ahora, cuando votan, normalmente la gente va a ir, y por ejemplo, en el caso nuestro de la lista 50, el número 1 es Eduardo Nakayama, que seguramente, no solo por ser él, sino por ser el número 1, va a tener un montón de votos, ¿verdad? Sí. El tema es que cuando se establezca con cuántos votos entra un senador, sus votos van haciendo un efecto catarata hacia el número 2, al 3, al 4. De su lista. Sí, pero no al que está el número 2, al que sacó la segunda mayor cantidad de votos, al que sacó la tercera mayor cantidad de votos, al que sacó... Entonces, si él saca, por decirte, 100.000 votos, 200.000, ojalá saque 1.000.000, ¿verdad? Claro. Ojalá la concertación realmente sea la coalición política que más votos saque en las internas, ¿verdad? Eso sería el escenario, por eso hay que levantarse e ir a votar, los que queremos transformar el país. Pero si Eduardo saca X cantidad de votos, vamos a decir que yo saque el segundo lugar de votos, o Aquino saque el segundo lugar de votos, los votos que no usa Nakayama para ingresar caen al de abajo. Correcto. Van derramando. Entiendo. Eso hacen que entre una cantidad de otras posibilidades de seguros. Pero históricamente, digamos, el Partido Liberal de por sí no suele llevar más de 15 senadores. Así que de lo que resulte de esta elección, los que estén en los 15 primeros puestos serán los que tienen seguramente más probabilidades de entrar en abril. Lo que no quiere decir, no entro y me voy de vuelta a mi escritorio, ¿no? Claro. Este es un proyecto en el cual yo llegué a los 57 años y establecí con la familia de que quiero empezar. Una vez así entro, como dije, Dios y los votos lo determinará, va a llevar toda mi atención, voy a tener que dejar la profesión, pero si no, vamos a seguir acompañando, ¿verdad? A los legisladores, al partido, eventualmente, si llega a ser la concertación gobierno, colaboraremos con quien sea, digamos, gobierno. La Cámara de Senadores va a ser una instancia fundamental, en general el Parlamento, pero la Cámara de Senadores para un posible gobierno de alianza o de concertación. Porque ya tenemos la experiencia que vos mencionabas antes de la debilidad del sustento que tenía Lugo cuando se separa del Partido Liberal y cae. Sí. Más allá de los graves incidentes de Guruguate. Pero en este caso no se puede repetir ese mismo error. Habrá que tener una representación parlamentaria sólida que acompañe a un presidente si virtualmente ganara la oposición. Y si no ganara también para hacer oposición en serio, ¿no? Sí, y eso es la política, creo. Eso sí que es específicamente de la política. Sí. La política no es solo el arte de gobernar, sino es el arte de conseguir consensos, ¿verdad? Y cómo se consigue esos consensos, y se tiene que conseguir ese consenso viendo cuáles son las prioridades de todos, porque pueden ser personas, pueden ser agremiaciones políticas, cuáles las prioridades para construir ese plan en el que todos van a apoyar. Fácil no es. Es decir, para nosotros va a ser difícil, ese es el desafío. Pero todos sabemos que al año de que el presidente Mario Abdo asumió, cuando vino el problema de Itaipú, sí, ellos sí que tienen el abrazo republicano y casi le dieron el pasaporte para que se vaya a su casa. Entonces, imagínense que dentro del mismo Partido Colorado hay un debate que casi llevó a que Mario Abdo sea sometido a un juicio político. Dentro de una concertación va a ser difícil, pero es de vuelta. Tenés que aprender a hacerlo, tenés que aprender a gatear. Claro. Si no te lo hacen, ya aprendimos a gatear. Sí. Lo que vos decís cuando decís, no hubo y ocurrió esto en el gobierno de Lugo, ya aprendimos eso. Claro. Ahora, ¿vamos a ir a tropezar con la misma piedra? Entonces ya sería lamentable. Quien haga esa concertación tiene que saber evaluar, porque hay de centro izquierda, de centro y de centro derecha. Yo no creo que exista la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿verdad? Claro. Hay que entender que cada uno de estos grupos tienen algunos principios que son base de esas columnas sobre las cuales queremos transformar el país y hay que respetarlas, ¿verdad? Bueno, evidentemente que estás en conocimiento, decís, bueno, es un proyecto más a largo plazo. Igualmente también está la figura de Martín Burr. Fue intendente, ocupó cargo importante también con Federico Franco. Anterior había sido viceministro de Comercio. Cierto, también. Sí. Tiene experiencia, tiene expertise y trabajó mucho también y trabaja mucho con la gente a través de su fundación. ¿Cuál sería, digamos, el argumento para que con esos elementos Martín pueda ganarle a Efraín
un líder tradicional, clásico, partidario, ya con mucha experiencia, con el poder partidario en sus manos, con el discurso fuerte de Paraguay o mafia. ¿Cómo se le gana a un candidato como, respetando a todos los otros candidatos, pero suponiendo que Efraín es el candidato a ganar, cómo se le derrota? Yo creo que la campaña que ha venido haciendo Martín ha sido muy exitosa hasta ahora. La verdad que quedan pocos días para saber. Las encuestas, la verdad que las encuestas no las creo, a ninguna de ellas. No me merecen, digamos, demasiado confianza. Hemos visto lo que pasaron en las elecciones pasadas, hemos visto lo que pasó en la intendencia, vemos lo que pasa en Brasil, vimos lo que pasó en Argentina. Parece que las estadísticas, por lo menos en Latinoamérica, algún coeficiente en el cálculo de error tienen que, algo está, digamos, fallando. ¿Entendés? Entonces no me dio la estadística. Yo creo que Martín está proponiendo, ¿verdad?, una política nueva, una forma diferente de hacer política, una política que no esté atada a compromisos, digamos, pasados y una forma de instalar, digamos, un gobierno que tenga la libertad de poder hacer los cambios, las conexiones para poder transformar, digamos, el país. Efraín, yo jamás voy a desmeritar el trabajo ni la trayectoria, digamos, política de alguien como Efraín, que hace muchísimos años le ha dedicado, como ha sido también otros legendarios del Partido Liberal, pero ha tenido su oportunidad, ¿verdad? Ha tenido dos oportunidades. Él ha elegido en ambas oportunidades a quien lo acompañaba. Él eligió la forma de hacer la campaña. Y aunque me quedan hasta hoy en día dudas si no ganó la última elección, pero respeto los resultados y todos los hemos respetado, ¿verdad? Sí. Yo creo que es hora de darle la oportunidad a una fórmula que pueda hacer algo y ganar, porque no podemos esperar 5 años más de no ganar. Sí. Entonces, no hay, es decir, no es que digo que Efraín no va a poder ganar. Lula le tardó, ¿cuántos? 3 veces se presentó, sí. 4 veces en la cuarta. En la cuarta ganó, ¿verdad? Sí. Pero Efraín no es Lula. Claro. También, en el sentido de que Lula venía de un gremio, ¿verdad?, tan importante, con un partido de los trabajadores tan fuertes que era, es decir, Efraín ha tenido sus oportunidades, ya está en carrera, no nos vamos a lamentar, hubiéramos consensuado, ¿verdad? Porque lo ideal se hubiera consensuado, pero la verdad que no ha sido un presidente que ha abierto las puertas del partido, que ha hecho las reuniones de directorio, que ha convocado al comité político. En ese sentido ha sido bastante cerrado, ¿verdad? Sí. Y si esa va a ser la forma de gobernar, va a ser difícil que la concertación salga adelante. Es interesante este análisis que haces porque es uno de los temores que legítimamente tienen muchos sectores de la oposición. Lo otro es el partido de enfrente. Un partido poderoso, centenario, con gran vocación de poder como el Partido Colorado, no se puede negar, una gran cantidad de afiliados, pero una crisis profunda. Tan profunda que hasta llegó a los estrados internacionales, designación del Departamento de Estado, una cantidad de temas que están todavía ahí pendientes. Aún así, tendrá que unirse toda la oposición para ganarle al candidato que surgiere de la interna colorada. Yo tengo muchos amigos colorados, ¿verdad?, con los que a veces discuto, debatimos. Me gusta más la palabra decir debatir. Sí. Y son muy buenos amigos y ellos están también muy preocupados, ¿verdad? Ajá. El requebrajamiento es grande, el gran abrazo republicano es una realidad. Hacer una constituyente es un riesgo porque se pueden abrir ventanas que no se quieren abrir. Pero la realidad es que no puede seguir gobernando al país el 36% de la población, o el 38% o el 42%. Hemos tenido gobiernos colorados que tuvieron 36, 37% de los votos. El único gobierno de la democracia que tuvo más de 50% de los votos fue el de Raúl Cuba y lo dejaron 6 meses en el gobierno. Entonces, no se puede transformar y construir un país para nosotros, ya no, porque claro, ya estamos más en la tercera vía. Para nuestros hijos. Para nuestros hijos y nuestros nietos y para la gente que lo necesita. Porque nosotros estamos en la ciudad, tenemos digamos, vivimos razonablemente bien, si no es muy bien, podemos ir de vacaciones, nuestros hijos pueden acceder a una educación privada, pero nosotros no podemos rifar el futuro de la gente que menos tiene porque al 42% se le ocurre. Eso tiene que cambiar. No existe en el mundo, es una aberración, no es un sistema democrático. Es algo que se negoció en un momento político
dentro de la constituyente y se habló del voto directo, pero hoy en día gobierna no la mayoría. Gobierna la mayoría más la pequeña porción de mayoría que le da por la Constitución hoy en día a ganar la elección. Algunos Tiene cambios. que haber un balotaje. Claro, algunos cambios con el balotaje. No. Lo que pasa es que a cambio del balotaje te van a pedir la reelección también. Y puede ser que estemos seguramente maduros, ¿verdad? Es decir, hay cosas que, por ejemplo, hoy estábamos hablando, y si vos querés tomar una acción fuerte, a veces recién lo podés hacer en el segundo mandato, ¿verdad? Claro. Si vos querés hacer proyectos importantes de infraestructura, a veces recién lo podés ir madurando en el primer mandato y terminarlo en el segundo mandato. Nos conviene, y sí, ahí podrían ser 10 años de gobierno Colorado y 10 años de gobierno Colorado, pero si ellos tienen el 52%, el 50,5% como obtuvo Lula, pues esa es la democracia. Si tenemos la justicia electoral o el poder judicial, donde si existen problemas se diriman los problemas. Porque si no andan todos los bandidos por ahí, robando votos, robando, comprando. Claro. Entonces no estamos en un sistema democrático. A los ladrones hay que meterlos presos. Y si son jueces ladrones, se tienen que ir presos. Clarísimo lo que dice Pancho Peroni dentro de este análisis que estamos haciendo, más allá de una candidatura que él sostiene con un equipo político, también escuchar sus conceptos es muy importante por, reitero, su experiencia particular, personal, profesional. Enseguida volvemos con más de esto en Conversando la Noche, hoy aquí en Mega TV. Francisco Pancho Peroni con nosotros hoy como invitado, lista 50 dentro de la concertación. ¿En qué número estás ahí en el...? Opción 9. Opción 9. Okay. En la pantallita, en la opción 1 está arriba a la izquierda y la 9 arriba a la derecha. ¿Estás al lado de Eduardo Nakayama? No, del otro lado de la punta de la pantalla. La 1 está acá y la 9 está del lado de la pantalla, al lado derecho. Y Martín Burr también es lista 50 para... Martín es lista 2. Lista 2, claro, porque ahí ya se achica solamente a candidaturas sí, presidenciales. Lista 2. Correcto. Bueno, me quedé pensando un poco en este tema de la justicia. Justamente para obtener el grado de inversión estamos siempre con ese problema de que no lo obtenemos por la inseguridad jurídica. Está el otro problema grave, que es la invasión al poder político de parte de sectores muy peligrosos como el narcotráfico, la narcopolítica, en el norte sobre todo, ¿no? Ya están incidiendo incluso en resultados de elecciones municipales, elecciones de concejales, van avanzando y con este nuevo sistema pueden apostar por candidatos y poner inclusive a alguien en el Parlamento. ¿Cómo se frena esto desde tu punto de vista? ¿También con mejor calidad del sistema de justicia? Yo creo que sí, pero seguir el proceso fuerte de blanqueamiento del sistema financiero es fundamental, ¿verdad? Cuando mis amigos o gente habla de todo el negocio del cigarrillo de Horacio Cartes, que no es, que es exportación de cigarrillo nomás. Sí, pero cuando generas una exportación de cigarrillos que ingresa en forma ilegal a otro territorio, ¿cómo te vienen a comprar de vuelta más a vos? Te vienen a comprar con la plata en el bolsillo, no te hacen una transferencia bancaria. Claro. Entonces genera una cantidad enorme, porque estamos hablando de una de las exportaciones ilegales de cigarrillo más grandes del mundo, y sin duda la región, genera una cantidad de plata que llamémosle, si no es negra, es gris. Claro. Más negra que gris. Sí, claro. Y cuando la plata es gris, ¿cómo la diferencias de la que viene del contrabando de armas o del narcotráfico o del tráfico de blancas? ¿Qué es lo que le preocupa a los americanos? Sí, o de financiamiento al terrorismo. No la podés mezclar, no podés decir esta es gris clara, esta es gris oscura. Por eso el tema de combatir al narcotráfico, desde luego, todas las formas. ¿De qué te sirve? Compramos 8 escáneres y vamos a escanear todo, pero cuando se sabe que va a pasar tal contenedor al escáner, apagan el escáner, ¿verdad? Es decir, claro. No sirve. Si vos tenés funcionarios, que estamos hablando en la justicia, hay corrupción. Sí. Jueces corruptos. Es lo que pasa con el presidente de la Corte Suprema del Paraguay. Claro. Ahí está el fondo del tema, porque ¿qué vas a esperar de un puro inspector de un escáner?
Sí, Si allá arriba está o el el juez de no sé qué pequeña ciudad de no sé dónde, ¿verdad? Que tiene Claro. que atrapar a estos narcotraficantes. Es muy difícil. Hemos leído sobre la historia del narcotráfico cuando le dicen a vos, a tu señora, a tus Claro. hijos y a tu abuela. Sí. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Sabes dónde se te va el carácter y la honestidad? Claro. Pero él tiene que tener la fuerza y la seguridad del Estado. ¿Cómo va a pasar esto que le ocurrió a Pechi? Bueno. ¿Quién más va a querer ser un fiscal honesto? Si sabe perfectamente bien que si va a tomar y hacer lo que tiene que hacer, seguramente le metan un tiro. Entonces, una cosa de vuelta es la corrupción económica que se lleva plata, pero cuando sabes que te van a matar, vos tenés que tener la seguridad del Estado que te pueda acompañar. Y no podés dejar que el dinero gris esté circulando, porque no vas a parar el otro. No vas a parar. Ese es un tema que va a tener que encarar el próximo presidente. ¿Martín Burr tiene el carácter para encarar un tema tan delicado como ese? No solo creo que tiene el carácter, sino creo que tiene el apoyo. Creo que la exposición de la figura de Martín a nivel internacional, hasta en el foro de Davos y cosas así, las veces que ha ido a Naciones Unidas, las veces que ha ido a Estados Unidos a dictar clases en universidades o con empresarios, y la forma que ha hecho y administrado los fondos que se los han dado, ¿verdad?, para administrar, y nunca ha habido, digamos, una objeción de las cuentas que ha tenido por donaciones o por plata dada a préstamo para hacer lo que tenga que hacer. Yo creo que él le da la posibilidad de hablar con los gobiernos, hoy en día con el Parlamento Europeo, hoy en día con el Parlamento Americano. Tiene desde luego la forma de poder expresarse en forma directa y que le confíen los medios necesarios, porque esto es una lucha, digamos, básicamente internacional. Paraguay solo no lo va a hacer y vamos a necesitar una gran ayuda de Brasil, desde luego, y Argentina. Es decir, Sos una persona que conoce mucho el derecho internacional también porque estás vinculado con empresas transnacionales. Esta designación del gobierno del Departamento de Estado de Estados Unidos tuvo varias aristas. Generó una especie de euforia. Después ya creímos que ellos nomás tenían que decidir todos. Ya queríamos que pongan una nueva fiscal, que saquen, que tampoco funciona así. ¿Qué es lo que nos dijeron realmente los americanos con las designaciones del vicepresidente Velázquez y del expresidente Cartes? ¿Qué mensaje nos enviaron? eh, yo creo que esa partida de ajedrez no terminó luego. Mm, Yo creo que Está en curso. está en curso. Mm. Lo que pasa es que hay ciertas cuestiones que entiendo yo no pueden ocurrir antes de las internas y otras que deberán ocurrir después de las internas cuando viene. Es decir, lo que el gobierno americano está haciendo contra la lucha contra el narcotráfico, el movimiento de activos ilegales, el financiamiento al terrorismo, es bien conocido hoy en día en Centroamérica. Solamente los que quieran investigar, investiguen la intervención americana dentro de Centroamérica, que son países también relativamente pequeños. Con mucha debilidad Y institucional. antes había, por ejemplo, hay una oficina americana que se llama OFAC, que se llama Sí. Office of Foreign Asset Control, la oficina, digamos, de control de activos en el exterior. Esa oficina normalmente tenía algunas empresas que las catalogaban como en narcotráfico, lavado de dinero. En algunos países en Centroamérica hoy hay 18 diputados, hay 14 senadores, ex, nuevos y gobernadores. Y básicamente el que integra esa lista es un difunto financiero en el mundo, básicamente, ¿verdad? Directamente. Seguramente una de las familias más poderosas de Panamá en su momento, con activos que andaban cerca de los 21.000 millones de dólares, fue incluida en esa lista en 4 meses para existir. Increíble, ¿no? Cómo ha cambiado también el contexto de, no sé si llamar intervención, pero sí de presencia fuerte de lo que ellos consideran crimen transnacional y que afecta a sus intereses. Me quedo con esa frase tuya, esta partida de ajedrez todavía continúa. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer con eso? Esa es la parte que, porque pareciera, Pancho, que acá dijimos, mira qué interesante, qué divertido, los viernes el embajador nos va a decir un nuevo nombre, festejamos como si fuera un triunfo de la albirroja, otros se quedaban muy preocupados, pero siguió la historia, siguió como si nada. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? ¿Mandar helicópteros Apache como en la época justamente de Panamá, en el barrio Los Chorrillos, ahí a llevar la Noriega de la Oreja? Ya no estamos en esa época tampoco, ¿no? No, Mario, no estamos. Tampoco yo creo que el Lavallato ocurrió porque ocurrió nomás. Ocurre en un cierto momento porque debía ocurrir en ese momento, porque había muchos intereses de la integración de Brasil
a lo que es el resto, hoy es la octava economía del mundo, Brasil, Sí. y que no podía estar existiendo este tipo de situaciones, ¿verdad? Y eso es después como un efecto como cascada, ¿verdad? Claro. Ahora nomás nos empezó a tocar a nosotros. La Argentina, vos sabés que está en una situación muy, muy, muy especial. Eso es muy delicado. Sí. Cualquier movimiento que exista en Argentina de este tipo podría hacer que toda una sociedad, todo el sistema político llegase a caer, ¿verdad? Claro. Es, Claro. digamos, muy delicado. Fíjate lo que pasó en Chile. En Chile casi se cae todo un sistema político. Sí. Es decir, hubo vandalismo en la calle. Claro. Bueno, entonces eso se tiene que acelerar un poco en Paraguay, donde hoy estamos siendo una conexión muy importante de narcotráfico y financiamiento al terrorismo. Y creo yo que las acciones van a venir desde Europa, las acciones van a venir de Estados Unidos, las acciones van a venir de Brasil. Y hay que empezar a hacerlo porque esa plata, me dicen muchos amigos, pero está mal la economía. Bueno, sí, digamos, la agricultura, la ganadería no fue muy buena, pero en realidad, si hay que reconocer algo que se hizo, en este año se borraron 600 millones de dólares en activos ilegales del país, ¿verdad? Para nuestro país Es mucho. Es mucho y se han roto muchas cadenas de pago. Y encima después de 2 años de pandemia, es decir, cuando vemos la flaqueza tenemos que entender todo esto. Claro. Yo creo que hay que hacerlo y vamos a tener que transformar. Por eso yo sigo diciendo, hay que transformar rápidamente el Poder Judicial. Es decir, el jurado de enjuiciamiento de magistrados no puede seguir siendo el circo que Claro. tenemos desde hace años. El Consejo de la Magistratura, la misma cosa. Hay que nombrar gente que está bien los puntos. Sacó este punto, sacó este punto, sacó este punto. Pero como digo, y dijo el doctor Enrique Sosa, lo primordial es el carácter y la honestidad, porque después los puntajes no valen de nada. Si no tenés carácter, vas a ser un pusilánime. Si no tenés honestidad, entonces no vas a impartir justicia. Ahí me quiero quedar otra vez en ese punto para ir reflexionando sobre estos conceptos tan interesantes que Pancho Peroni está compartiendo con nosotros y nosotros aprovechando también, como decíamos antes, su experiencia de vida y su experiencia profesional. Enseguida volvemos con la última parte de esta interesante charla con el candidato a senador Francisco Pancho Peroni en la Concertación, hoy con nosotros. Pancho Peroni, ¿en qué colegio estudiaste vos? Yo la primaria hice acá en el San Andrés y en el San José. Sí. Y después me fui a Buenos Aires a estudiar la secundaria. Ah, ya. En la época de Martínez de Hoz volví un año, digamos, a Paraguay, Sí. porque la economía argentina se volvió muy cara. Sí. Y terminé en el San Jorge en Buenos Aires, en un colegio pupilo en Buenos Aires. Ajá. Y al volver, bueno, entré primero en contables y después terminé Derecho. En la Católica Contabilidad. En la Católica, sí. Ya, ¿Derecho también? Cuando era el rector Usher. Claro, Llegué famoso. a estar en centro de estudiantes, estuve en el consejo universitario. Todavía te toca época de Stroessner. Sí, Que la Católica era creamos la bastante. Federación de Estudiantes Universitarios de la Católica, Sí. teníamos muchos amigos en Filosofía de la Nacional. Ujú. Eran épocas muy comprometidas, Sí. pero no por eso donde no hicimos muchísimos amigos. ¿verdad? Sí, la verdad es que a veces se suele decir en broma contra Stroessner estábamos mejor, porque estábamos todos unidos, ¿verdad? Después cada uno eligió su camino y la oposición se bifurcó mucho también, ¿no? Ojalá que ahora sea el retorno de esa unidad que había, por ejemplo, en el Acuerdo Nacional, Sí, que fue un interesante proyecto, sí, ¿no? sí, Muy sólido en interesante, su momento. Muy sólido. ¿no? Esperemos, por lo menos Sí. se logró que en la concentración estén el febrerismo y el Partido Liberal, por ejemplo, ¿no? Sí. Patria Querida también. También. Y varios También. otros partidos y Sí, movimientos. Sí, sí, sí. Ahora, Pancho, de familia... Pero siempre, mira, yo estoy también hace muchos años en automovilismo deportivo. Sí, claro. Soy miembro de la Junta del Touring y pasa lo mismo. Los autos de antes eran muchos mejores. Claro, siempre. Pero la música, en mi pero caso. no necesariamente se ajusta a la realidad. Toda época en su momento habrá tenido sus cosas buenas y sus Sí, cosas cierto. malas y hoy en día es lo mismo. ¿verdad? Casado con hijos. Sí, casado, con hijos, ya grandes, 20, 21 años, 19 años. Ya. Segunda etapa ya. Sí. Abuelo todavía no. No, todavía no. Eso es algo que tengo que cumplir. Es algo que tengo que Ya te va a llegar. Sí, sí. Bueno, claro, o sea, una vida normal, como vos bien decías, nuestra generación y nuestras familias tuvieron oportunidades que no tienen la mayoría de las familias del Paraguay. Educarse correctamente, tener acceso a un nivel de vida, digamos, cómodo, por no decir simplemente un nivel de vida merecido. Sin embargo, la gran mayoría del Paraguay todavía no tiene ni siquiera esa básica oportunidad de educar bien a sus hijos, por ejemplo, o de tener remedios en los hospitales. Así es, no solo
no solo tuvimos el privilegio, digamos, y la oportunidad, pero también tuvimos el privilegio, y creo que es lo mismo en tu familia, de que nos hayan enseñado la responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, a nivel social. Uno no puede sacar y nunca dar. Y algunos lo hacen de diferentes formas, ¿verdad? Hay algunos que han creado fundaciones, hay algunos que hacen donaciones a fundaciones, qué sé yo, de Kení, de ENDE, muy importantes, y es su forma de contribuir, y todas esas contribuciones son buenas. Hay otros, yo por mi carácter, dentro de mi familia, que estuve en los centros de estudiantes, estuve en gremios de empresarios, estoy en el deporte motor, que también es como un gremio bastante complejo. Sí. Queremos hacer algo, trabajar y hacerlo. Y no necesitamos entrar con tanto y salir con más. Nosotros yo tengo 57 años, no necesitamos más. Ya es responsabilidad de mi hijo, como le dijo Bill Gates a su hijo. Bill Gates tenía 100.000 millones y le dejó, creo que, 5.000 millones a los hijos. Dijo, yo empecé con nada, en un garage. La responsabilidad de los hijos, lo que mejor le podemos dar a los hijos es la educación, la honestidad y el camino que tienen que seguir, ¿verdad? Claro. O sea que ahora es momento de dar servicio sí, desde un lugar muy difícil como es la política. Es un lugar que es muy difícil y hay que salirse del lugar cómodo, y no sabemos el éxito que vamos a tener. Pero no hay que mirar las cosas. Hoy hablamos de muchísimas cosas que digamos están mal. Sí. Hay otras cosas que el país está bien, ¿verdad? Y hay que mirar con optimismo, hay que pensar que se puede transformar, que se va. Y si nos dan la opción a nosotros, vamos a transformar este país, porque vamos a conseguir, a través de los cambios necesarios, que pueden llevar más de 5 años, y pueden ser responsabilidad de quien no suceda, de transformar este error tan grande que tenemos, la falta de justicia. Ahí, como dijiste, seguramente tengamos grado de inversión. Y habiendo justicia, más grado de inversión, no es todo economía, más grado de inversión, eso nos va a permitir transformar el país. Chile, antes de ser grado de inversión, recibía aproximadamente 4.000 millones de dólares de inversión en el país. 3 años después recibió 12.000. 7 años después recibió 20.000. Es decir, eso hace la posibilidad de pensar en el tren de cercanía, en el viaducto, en descongestión de tránsito, en financiar programas para tener colectivos, hoy en día si podemos, eléctricos, ¿verdad? Eso es lo que hace transformar el país. Pero para transformar el país, como yo digo, somos un país mediterráneo, necesitamos conectar. Necesitamos conectar vía aérea, necesitamos conectar vía terrestre, incluso el transporte de pasajeros, necesitamos conectar vía fluvial y necesitamos hoy conectarnos a través de las redes, a través de Internet. Ya vimos lo que significaba no estar preparados para una pandemia que tenían que enseñar a los hijos de las casas. El vendedor de tomate, el vendedor de frutas, el pequeño agricultor, la pequeña artesana, el que hace, como la familia de Luz Borja, guitarras, tienen que poder vender hoy a los mercados locales y algunos a los mercados internacionales. No puede ser que sigamos en un país donde todavía no podemos vender por PayPal. Nosotros, estos artesanos que hacen guitarras, que hacen arpas, que hacen ñandutí, esos tendrían que poder ir a Mercado Libre y poder mandar y recibir y ganar plata de lo que hacen. Tenemos que conectar a la gente, entender sus necesidades, porque cada región del Paraguay es diferente, entender que se necesita bajar esos costos de conexión, ¿verdad? Porque hoy tenemos en los celulares, pero sigue siendo, ese es el instrumento hoy en día de conexión a las redes, no la computadora, el celular. Llegar con una conexión más accesible a todo el país. Hoy tenemos encuestas hasta por WhatsApp para tratar de determinar qué necesitan o cómo están o cuáles, tenés baño, no tenés baño. Y de ahí en más de conectar a esa gente, tratar de transformar el país. Veo que tenés, sin embargo, una visión positiva y optimista. Eso es bueno porque si no, estaríamos ya como entregados, ¿no?, a un destino prácticamente imposible de modificar. Pero va a requerir un esfuerzo grande. Todos tenemos la albirroja puesta. Todos los mundiales sabemos que es difícil ir, pero no vamos a perder la esperanza de que al próximo mundial vamos a ir. Me gusta esa analogía porque viendo ahora el mundial actual, estamos como tristes ahí, como los vecinos pobres mirando la fiesta de los parientes ricos. Queremos estar también en esa fiesta nosotros. Ya nos quedan 2 minutos. ¿Por qué deberían votarte, Francisco? El elector es muy volátil, es emotivo, a veces piensa en muchas cosas, en la cercanía al candidato o en su partido tradicional. ¿Por qué te tendría que votarte a vos, a la lista número 50 y a Martín Burt? Te voy a dar 2 razones.
porque cuando el equipo de fútbol no funciona, se cambia. Y se cambia el técnico y se cambia todo. Y como dijeron en aquel tema del FIFA Gate, lo que se están robando es el sueño de los chicos. Los que se robaron la plata de FIFA para su propio beneficio no estaban haciéndose más ricos, estaban robándose el sueño de aquellos chicos que a través del deporte querían ser grandes futbolistas y hacer crecer a su familia. Ese es el pecado. Los que están haciendo hoy en el gobierno están haciendo exactamente lo mismo. Se están robando el sueño de los chicos. Y a nosotros, a la lista 50, a Martín, en particular, si es mi caso, a Pancho Peroni, tienen que votarnos porque es lo que es correcto. Nosotros vamos a hacer lo correcto. Vamos a buscar conectar y vamos a buscar transformar. Nos vamos a equivocar, pero vamos a hacer lo que es correcto. Francisco Peroni es un hombre de 57 años que ha tenido una vida exitosa en lo profesional, en lo gremial, pero que hoy quiere exponerse a la posibilidad de contribuir al cambio en el Paraguay. Vaya desafío, ¿no? Usted tendrá, como siempre, la decisión final, porque esa es la soberanía del voto. Gracias, Pancho, por venir. Gracias, Mario. Un saludo a toda la audiencia y vayan a votar el 18 de diciembre. Todos los que estén en el padrón por la Concertación y los del Partido Liberal por la lista 50. Muchas gracias, Mario. Pancho Peroni con nosotros hoy conversó la noche aquí en Mega TV. Volvemos como siempre a las 22, siempre con los protagonistas de la información y con las personas detrás de cada personaje. Gracias.